Imagina por un momento vivir en un mundo donde Spider-Man es real, donde la gente lo admira, habla sobre él y reacciona a sus batallas con villanos. Bueno, entre los años 2013 y 2014, Sony Pictures nos hizo experimentar eso con el Daily Bugle, un foro de Tumblr tematizado del Clarín donde podías leer artículos ubicados en el universo Amazing Spider-Man. Esto como forma de promocionar The Amazing Spider-Man 2. Pero más allá de eso, en esta página se esconden muchos datos que nos ayudan a entender qué camino quería tomar la saga Amazing Spider-Man, desde villanos nunca antes vistos hasta datos que muy pocos conocen. Todo comenzó el 18 de julio de 2013, con la primera publicación en este foro y el titular ¿Qué sigue para el Departamento de Policía de Nueva York? Escrito por Kate Cushing, se plantea lo siguiente: Nueva York, con las consecuencias del ataque del lagarto y la naturaleza impredecible de Spider-Man aún golpeando al ayuntamiento, fuentes de la oficina del alcalde han cuestionado silenciosamente si el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York es capaz de proteger a la ciudadanía de las crecientes amenazas sobrehumanas. Además de mostrar una gráfica donde el 95% de las personas en Nueva York no creen que la policía pueda protegerlos de villanos como el lagarto. Adicionalmente, se menciona que el departamento de policía se encuentra combatiendo a la mafia de un tal Big Man. Los que vieron la serie de Spectacular Spider-Man sabrán que esto puede referirse a Tombstone, personaje que en los cómics y en la serie ya mencionada funge como una de las cabezas principales de la mafia en Nueva York. Hasta donde sabemos, no habían planes de hacer películas en el universo Amazing donde Spider-Man enfrentara a mafiosos, pero no descarto que luego de los 6 siniestros, o en una subtrama aparte, hubiéramos visto algo de esto en una futura entrega. Igual, recuerden este tema, porque lo retomaremos más adelante en el video. También cabe mencionar que la mayoría de artículos son escritos por personajes de los cómics, como Ken Ellis, Frederick Foswell, quien también ha sido conocido con el nombre de Big Man, Dilbert Tilbert, quien aparece como reportero recurrente en Spectacular Spider-Man, Joey Mercado, Izzy Bunsen, Kate Cushing y hasta el mismo Ned Leeds, quien en los cómics clásicos era periodista en el Clarín y no el amigo simpático que conocimos en las películas de Holland. Y por supuesto, el Clarín no estaría completo sin Eddie Brock, reportero y fotógrafo conocido por convertirse posteriormente en Venom, y el mismísimo J.J. Jameson. Es importante saber esto porque cada artículo que está en el foro es escrito por una persona diferente, y varios de estos artículos se pueden dividir en secciones / subtramas que iremos viendo a lo largo del video. Por ejemplo, la aprobación de Spider-Man en Nueva York. En muchas notas hechas por una tal Melissa Gutchins, se habla del impacto que tiene Spidey en la ciudad, desde gente haciendo grafitis, diseños y fotos dentro de la ciudad de Nueva York referenciándolo. Aparte de eso, conocemos la opinión de las personas acerca de tener superhumanos como Spidey en la ciudad y las consecuencias que eso puede traer. Aunque es curioso cómo la ciudad primero es escéptica acerca de Spider-Man y cómo con el tiempo empieza a ser amado gracias a sus acciones. Lo que explica por qué en la secuela vemos a gente apoyándolo y hasta teniendo mercancía de él. Pero entre las sombras, había una compañía que estaba más que nada curiosa en conocer el origen del justiciero. Así como varios reportajes hablaban de eventos de la primera película, junto a pequeños teasers para la secuela, también aprovechaban para hacer teasers del anunciado universo cinematográfico de The Amazing Spider-Man. Muchas notas hablan de cómo Oscorp estuvo involucrado con el ataque del lagarto, cómo extrañamente sus acciones en la bolsa no caen y sus futuros experimentos. En este artículo, por ejemplo, se hablan de experimentos de electricidad alternativa y una nueva red eléctrica, siendo este el primer adelanto de Electro que se tuvo en su día. Proyectos secretos que el portavoz de Oscorp, Donald Mencken, no permitía que salgan a la luz, y nueva tecnología asociada con las fuerzas militares estadounidenses. Varias de estas invenciones creadas por el Dr. Octavius, Adrian Toomes y varios más. Y así con cada reportaje se descubre lo corrupta y peligrosa que es Oscorp desde adentro. Además de encubrir en parte todo el misterio detrás de la familia Osborn,
como el presunto regreso de Harry o la salud de su padre, Norman. Para aquellos que decían que Oscorp en estas películas es una fábrica de villanos, bueno, tenían razón, en un 90%. Diciembre 18 del 2013, de parte de Ned Leeds, sale un artículo hablando de un robo hecho por German Sludge, más conocido como Shocker en los cómics. En el artículo se revela que el criminal usó una especie de guantes capaces de crear ondas vibratorias. Por suerte, Spider-Man lo capturó y entregó a la policía. Así, durante meses, German pasaría sus días en prisión, hasta el 14 de marzo de 2014, donde Shocker escaparía de prisión para seguir con su carrera criminal. En el foro no hay seguimiento de qué hizo después de su escape. Lo único fue un artículo el 2 de abril de 2014, donde se informa que Spider-Man nuevamente lo capturó. Esta historia, aunque corta, destaca por ser más allá que una simple promoción al universo Amazing. Los encargados de hacer esto realmente querían contar una historia y dar pistas de lo que se vendría a futuro en este universo. Shocker nunca apareció o se mencionó en las dos películas de The Amazing Spider-Man o en No Way Home, pero al ser esta una página oficial que no contradice ni añade algo inusual a la saga, podemos contarla como canon. Hecho, y gracias a esta página, estoy considerando hacer un video explicando la cronología del universo Amazing Spider-Man en su totalidad, desde sus inicios, misterios sin resolver, cómics que no todos conocen y las historias planteadas en este foro, así como también lo que no llegamos a ver antes y después de No Way Home. Si quieren ver ese video pronto, no olviden darle like a este video y usar el nuevo botón de hype para que el video llegue a más público y pronto llegar a los 50,000 suscriptores. Volviendo al Clarín, ¿recuerdan que mencioné a las mafias de Nueva York? Bueno, tenía razón. Poco antes de la captura de Shocker, el 18 de marzo, se reportó que Spider-Man, luego de una serie de investigaciones, había logrado meter preso a Frederick Foswell, trabajador del Daily Bugle que fue vinculado con el nombre de Big Man, cerrando así ese pequeño capítulo en la historia de Nueva York y la carrera superheroica de Spider-Man. Pero dejando la incógnita de por qué Foswell trabajó como gángster y quién más está dirigiendo el crimen de Nueva York entre las sombras. Tal vez Tombstone, Hammerhead o incluso Kingpin. Quizás nunca lo sabremos. En ese punto estaríamos entrando en un callejón sin salida, como si intentáramos descifrar la mente de un psicópata. Literalmente. 9 de abril del 2014. El asesinato de Big Man. Por la mañana, la policía había encontrado el cuerpo del recientemente capturado Frederick Foswell. ¿Quién fue el responsable? Cletus Kasady, quien en el futuro se convertiría en Carnage. Un día después, en un artículo escrito por Eddie Brock, se habla de cómo fue trasladado a Ravencroft. Según como se cuenta, Kasady vagó por unas horas fuera de su prisión, hasta que fue reconocido por un empleado de una cafetería. Luego de eso, el FBI lo llevó a Ravencroft, y Kasady se entregó sin casi poner resistencia, con una cara tranquila que intrigó a más de uno presente en la escena. Tiempo después, se supo que el FBI lo llevó a Ravencroft para que lo estudiaran, y luego volviera a cumplir sus múltiples cadenas perpetuas. Si vieron The Amazing Spider-Man 2, recordarán que Electro también fue a parar en Ravencroft por un tiempo, y luego, cerca del final de la película, pudimos ver a Harry y el hombre del sombrero en esa misma prisión. Y pese a que no es canon, en el videojuego de The Amazing Spider-Man 2, Carnage termina siendo el jefe final. Así que, juntando todos estos elementos, es factible pensar que en una futura entrega hubiéramos visto el nacimiento de Carnage. Al igual que muchas cosas sobre este universo, no lo sabemos. Y en general, esos serían los tópicos más importantes dentro de este Tumblr. Tenemos más curiosidades, como qué pasó con Connors tras los sucesos de The Amazing Spider-Man 1, más fotos tipo Pinterest de Spider-Man por la ciudad, entrevistas a personajes como Flash Thompson y hasta la familia de Gwen Stacy, siendo este artículo el último que se publicó.
un día antes del estreno de la secuela. En su día me hubiera encantado ver más notas, quizás hablando de las batallas contra Electro, la muerte de Gwen Stacy o la desaparición de Spider-Man. El universo Amazing, a pesar de ser un desastre en ejecución, puedo ver que tenía buenas ideas para su futuro. Bueno, no todas. Ese artículo que habla de la clonación, bueno, si han leído los cómics, sabrán que Spider-Man más clonación nunca termina bien. Afortunadamente, en la saga de Tom Holland se rescató este concepto con las redes sociales del Daily Bugle, esta vez con la presencia del irreemplazable J.K. Simmons como J.J. Jameson. Podemos ver comentarios de eventos de Far From Home y No Way Home. Lamentablemente, estos videos son solo curiosidades y poco más, aportando poco o nada al lore de este Spider-Man. Espero que en algún momento Sony o Marvel se les ocurra revivir este tipo de estrategias en el futuro. En un mundo donde Hollywood cree que entre más efectos, más cameos, presupuesto y más grande se vea todo, sin importar que por dentro sea un marketing vacío, este tipo de cosas, con todo y que la película no sea la mejor, estuvo hecha con cariño por la gente que seguramente era fan de Spider-Man como tú y yo. Cuéntame, ¿qué opinas de todo esto? Te estaré leyendo aquí en los comentarios. En pantalla estarás viendo fanarts hechos por Kevin Soy y The Sarex, quien hizo este increíble modelo 3D de mi avatar. Si quieres tener un contacto más directo conmigo y esta comunidad arácnida, puedes unirte a mi server de Discord o seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy SpiderAlex, nos vemos en el próximo video, a menos que en los titulares salga SpiderAlex, basado o virgen.